Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos a este culto de adoración a nuestro Dios. Este domingo 16 de mayo del 2021. Vamos a dar comienzo a nuestro culto escuchando en actitud de oración el preludio. Hermanos, los invito a que entonemos el himno número 80, de boca y corazón. Himno 80. El llamamiento a la adoración lo encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 95. Los invito a que lo leamos al unísono. La palabra de Dios dice: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación.
Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hasta aquí la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros para tener la oración de invocación. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estar reunidos en tu nombre. Te damos gracias porque día a día experimentamos tu amor y misericordia en nuestras vidas. Padre, en estos momentos te pedimos que el culto que está por comenzar sea de tu agrado. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría y que nos des orientación para el mismo. Te damos gracias y te pedimos esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, nuevamente los invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 14. Daremos lectura a la advertencia de nuestro Señor. Así dice la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias
y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hasta aquí la lectura de la palabra. Sigamos alabando a nuestro Dios, entonando ahora el himno número 469. Oh Cristo, tu obra terminar queremos. Himno 469. Hermanos, demos lectura a la promesa que se encuentra también en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 15 al 24. La palabra de Dios dice: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor
comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Pasamos ahora a los momentos congregacionales y saludos. Tenemos la oportunidad de vernos y saludarnos virtualmente a las 11:45. Favor de ver la liga en la página de Berit. Los invito a que nos conectemos. Al terminar el culto, tenemos la escuela dominical. Hay 2 clases diferentes. Los invito también a participar. Asimismo, los avisos y motivos de oración se encuentran también en la página. Los invito a que los lean para estar enterados de las actividades de nuestra iglesia. Un solo día es sin duda poco para agradecerles a los maestros todo lo que con amor, paciencia y dedicación hacen todos los días para transmitir su conocimiento a niños, jóvenes y adultos. Siempre hemos contado con grandes maestros durante toda nuestra vida. Ellos nos han impartido sin egoísmo sus conocimientos y han dejado huella en nuestros corazones, especialmente aquellos que nos imparten el conocimiento de la palabra de Dios. Les agradecemos, maestros, por contribuir a formar bases firmes en el conocimiento y aprendizaje de la palabra de Dios, que es útil para el camino de la vida. Porque dice en Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias por dejar que aprendiéramos de ustedes como maestros y gracias por dejar que ustedes aprendieran de nosotros también, por su paciencia, por su dedicación para enseñarnos, por su amor hacia todos los alumnos. Gracias, hermanos, y les felicito a todos aquellos que por su vocación de servicio y dedicación para la enseñanza han tomado el compromiso de transmitir con amor sus conocimientos hacia los alumnos en esa bella profesión de maestros. Pero también a todos aquellos que teniendo otras profesiones han dedicado gran parte de su tiempo en ese esfuerzo de la enseñanza. Sabemos que esta labor es ardua, pero su vocación de servicio es noble y merecen nuestro respeto y agradecimiento. Felicidades a todos los maestros en su día y que Dios les siga llenando de bendiciones. Tenemos la oración congregacional a cargo de nuestro pastor, el presbítero Pedro Arco Sánchez. Vamos a tener nuestra oración congregacional. Inclinen su rostro, vamos a orar, mis amados hermanos. Padre, te damos muchas gracias en este día, porque nos permites contemplar tu grandeza, porque nos permites palpar tu creación, tus excelencias, Señor.
y nos damos cuenta que tú eres el único Rey que merece la alabanza y la adoración. Reconocemos nuestros pecados, reconocemos que te ofendemos, reconocemos que ofendemos a nuestros seres queridos. Pero en esta mañana hemos venido, Señor, a confesarte, a declararte, Señor, que te hemos fallado, que hemos lastimado a nuestros hermanos de la fe, a nuestros semejantes. Y te rogamos, Señor, que tú inclines tu oído y que escuches nuestro ruego y que tú tengas misericordia de nosotros y perdones nuestros pecados y nuestras faltas. Padre, tú eres un Dios omnisciente que conoces nuestro pensamiento, nuestro corazón, todo lo que pensamos, tú ya lo sabes, Señor. En esta mañana hemos venido a depositarte nuestras necesidades, nuestras peticiones, sabiendo, Señor, que tú contestarás de acuerdo a tu divina voluntad. Queremos rogarte, ponerte pues en tus manos por todas las organizaciones de esta iglesia. Sabemos, Señor, que cada organización tiene un plan de trabajo, tiene un proyecto, tiene un objetivo. Pero queremos rogarte, Señor, que cada organización, que tú la sigas bendiciendo, para que ellos puedan cumplir sus objetivos, sus propósitos, Señor. Pero queremos rogarte, seas tú, Señor, el que dirija cada organización, que bendigas cada organización, Señor. Y, Señor, pues también oramos por nuestros oficiales de la iglesia, por nuestros diáconos, por nuestros ancianos de esta iglesia. Te rogamos, Señor, que tú los sigas fortaleciendo, los sigas bendiciendo, para que ellos puedan seguir sirviéndote, Señor, a través de este medio. Oramos también, Señor, por nuestros hermanos que pasan momentos difíciles, quizás porque tienen problemas en su trabajo, tienen problemas en la familia. Te rogamos, Señor, que tú obres. Señor, te seguimos poniendo en tus manos la iglesia Berit, que tú sigas fortaleciendo, bendiciendo, Señor, y que a través de este medio, que haya mucha gente que te escuche y que te conozca, Señor Jesús. Te rogamos, Padre, te alabamos y glorificamos su nombre, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. El diezmo. El diezmo es la 10ª parte de todo lo que Dios nos da y que liberalmente debemos entregar a nuestro Dios. En Deuteronomio 26:2 leemos: Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, para hacer habitar allí su nombre. ¿Cómo debemos ofrendar? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. ¿Qué efectos produce en el cristiano dar nuestros diezmos y ofrendas a nuestro Dios? Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, la promesa es que recibiremos grandes bendiciones de parte de nuestro Dios. La Junta de Diáconos les invita para que cada semana
aparten en sus casas sus diezmos y ofrendas, que de acuerdo a como Dios les haya prosperado, hayan de entregar a nuestro Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Participación especial. Dios, la luz de tu amor brillando está en el medio de las tinieblas. Cristo, eres la luz de este mundo, tu verdad revelada nos libra, brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, reflejando la luz del Padre Espíritu, arde nuestro ser, fluya tu amor como un río que cubre al mundo con tu poder, haz que brille la luz, contemplando tu faz brillante, nuestros rostros dan tu imagen, transformados de gloria en gloria, nuestras vidas reflejan tu historia, brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, reflejando la luz del Padre Espíritu, arde nuestro ser, fluya tu amor como un río que cubre al mundo con tu poder, haz que brille la El mensaje de esta mañana se titula Las marcas del ministerio de Pablo, basado en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 12, a cargo de nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos Sánchez. Les invito
Mis queridos hermanos que busquen en sus Biblias, en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, 1 al 12, yo le voy a dar lectura y ustedes sigan con su vista. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a serlos muy queridos. Porque os acordaos, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Bendito Padre Celestial, te alabamos y glorificamos tu nombre, porque te damos gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que tú nos sigas dando de escuchar tu palabra, Señor, donde en otras partes pues, del mundo ellos no son permitidos de predicar, de reunirse y de escuchar tu palabra, Señor. Señor, somos muy bendecidos porque tenemos el acceso y el privilegio de escuchar tu bendita palabra, Señor. Permita que tu palabra sea edificación, sea fortalecimiento para nuestra vida espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos la honra y la gloria. Amén. Estimados hermanos y amigos, hoy llegamos al capítulo 2 de esta primera carta. Hace 8 días vimos que el Evangelio había sido recibido por los tesalonicenses en medio de una gran oposición, pero también comprobamos los resultados de la predicación del apóstol Pablo, en que aquellos fieles creyentes se habían apartado de la idolatría para volverse a Dios. Y esa relación que tenían con Cristo les había convertido en un ejemplo para los cristianos de aquella época en otras ciudades del Imperio Romano. El versículo 1 dice, porque vosotros mismos sabéis. Esto inicia una nueva sección
donde el apóstol Pablo defiende su carácter y su ministerio ante los tesalonicenses. Esto no fue porque Pablo estuviera inseguro acerca de su ministerio, sino porque tenía enemigos en Tesalónica. Lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 17, los versículos 5 y 6 y el versículo 13. Porque el problema es que lo estaba desacreditando al apóstol Pablo. Porque ellos decían que Pablo había salido apresuradamente en Tesalónica. Sí, efectivamente, el apóstol Pablo estuvo nada más 3 semanas en Tesalónica, pero la razón es que había un grupo de personas que no querían que Pablo estuviera predicando el evangelio de Cristo. Y esa es la razón que Pablo se tuvo que salir. Y la argumentación de los tesalonicenses decían que había dejado la ciudad de Tesalónica y lo estaban considerando a Pablo como un cobarde. Pero dice, porque vosotros mismos sabéis que nuestra visita a vosotros no resultó vana. El apóstol Pablo insiste en su discurso de que su entrada en Tesalónica no había sido vacía. La pregunta que hacemos sería, ¿qué quiere decir exactamente la expresión vacía? ¿Quiso acaso Pablo decir, nuestra entrada no fue vano, pues hubo resultados? Hay quienes interpretan el término de esa manera. Sin embargo, nadie ha negado eso. Todos sabemos que la obra de los misioneros fue fructífera. Recordemos el texto de 1 Tesalonicenses 1:5 de Tesalonicenses, perdón. El mensaje no había sido vacío. Las buenas nuevas estaba respaldado por el poder y el Espíritu Santo. Eso quiere decir que la predicación, las enseñanzas del apóstol Pablo estaba respaldado por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Encontramos la palabra, como dice aquí en Tesalonicenses 2:1, nuestra visita no resultó vana. La palabra vana utilizado aquí se puede referirse al resultado del ministerio o el carácter del ministerio, como era evidente a los ojos de todos que el ministerio de Pablo en Tesalónica tenía éxito. Es mejor verlo como una referencia al carácter del ministerio de Pablo. Su venida de Pablo no era vacía ni hueca, como si fuera un simple vendedor o comerciante. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. El apóstol Pablo le recuerda a los tesalonicenses sobre sus padecimientos en el ministerio. Recordemos esto, que cuando Pablo llegó a Filipos, cuando una muchacha que tenía un espíritu de adivinanza y Pablo, en el nombre de Jesucristo, echó fuera ese espíritu maligno, entonces había gente mala y lo echaron preso a Pablo. Entonces, por eso dice aquí que el apóstol Pablo le recuerda a los tesalonicenses sobre sus padecimientos en el ministerio. A través de esto deja claro
el punto de que no continuaría haciendo frente a los golpes y conflictos si solamente fuera por él mismo. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, las heridas de sus espaldas hechas en Filipos aún estaban frescas. Si Pablo estuviera en el ministerio por sí mismo, seguramente no habría podido llevar a cabo. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. A pesar de lo que algunos de los acusadores de Pablo decían, no solo predicó el evangelio cuando fue fácil o conveniente, él sabía lo que era hablar con denuedo para el Señor, incluso en medio de gran oposición. Sabemos que Pablo era respaldado por el Señor, por el Espíritu Santo. Y dice el versículo 3 de Tesalonicenses, donde estamos estudiando ahorita, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. La pureza del mensaje de Pablo hacía claramente que no había error, impureza o engaño en su ministerio. En el mundo del primer siglo en el que Pablo vivía, había muchas religiones que competían y muchos ministerios de esas religiones eran motivados por la avaricia y la ganancia. Recordemos, en ese tiempo de Pablo había personas que también enseñaban, pero con un propósito. El propósito de ellos era la avaricia y la ganancia. Pero enseñaba cosas que no de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso Pablo dice, porque nuestra exhortación, porque nuestra enseñanza no procedió o no viene de error, no tiene impureza, sino que el mensaje que estaba presentando el apóstol Pablo es un mensaje que nos conduce a Dios, que nos libera. Y los otros enseñaban, pero nada más para sacarle provecho, para quitarle el dinero de la gente. Pero el apóstol Pablo no se manejaba de esa manera, sino que él predicaba el evangelio de Cristo. Y dice, según fuimos aprobados por Dios. Pablo usó aquí una palabra que era asociada con aprobar a alguien como apto para el servicio público. Pablo fue aprobado por Dios. Recordemos, y en el libro de Gálatas, que cuando Pedro estaba escuchando Pablo, pues que estaba predicando, y lo que predicaba Pedro y lo que predicaba Pablo era el mismo evangelio. Entonces lo que hizo Pedro, le dieron la bienvenida a Pablo y a Bernabé, porque era el mismo mensajero, era el mismo mensaje. No había contradicciones y por eso lo recibieron a Pablo como mensajero de Cristo. Y por eso dice aquí, según fuimos aprobados por Dios. Pablo era aprobado por Dios. No estaba predicando su pensamiento ni su idea, sino estaba predicando la palabra, porque los otros estaban predicando o estaban pues enseñando, pero para sacarle provecho lo hacían como un negocio. Dice la Biblia, así hablamos,
no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo sabía que su evangelio siempre agradaría a los hombres, pero sabía que era agradable a Dios. Dice, porque nunca usamos la palabra lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Pablo entendía que la avaricia siempre va cubierta, siempre se oculta bajo una noble meta. Pablo usó palabras lisonjeras que a menudo encubren avaricia. Dice el versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres. Cuando Pablo ministró a los tesalonicenses, no estaba interesado en su gloria personal. No necesitó de presentaciones sofisticadas o elogios. Su satisfacción provenía de su relación con Jesús, no de los elogios de la gente. Como hoy en día hay gente que busca la gloria de los hombres, le busca el que lo alabe, que lo elogia. No, Pablo no buscaba eso. Y por eso dice, ni buscamos gloria de los hombres, aunque podíamos serlos carga como apóstoles de Cristo. Pablo estuvo entre los tesalonicenses para darles algo, no para tomar algo de ellos. Él no llegó haciendo demandas como apóstol. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros. Pablo fue como una nodriza que solo desea darle a su hijo. A pesar de que algunos habían acusado a Pablo de ministrar por interés propio, Pablo simplemente les pide a los cristianos en Tesalónica que recuerden el carácter tierno de su ministerio entre ellos. Quiere decir que Pablo se preocupaba por la iglesia, por los creyentes. Esa era la razón. Notamos la amable y humildad actitud de Pablo entre los tesalonicenses. Demostró que sus motivos eran puros. Pero cambio los otros, sus motivos eran otros. Buscaban gloria de los hombres. No se preocupaba por la gente. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Los sacrificios que Pablo soportó por el bien del ministerio a los tesalonicenses no era una carga. Él se sentía complacido de hacerlo, pues sentía afecto por los tesalonicenses, porque había llegado a serles muy queridos. Dice nuestra Biblia, sino también nuestras propias vidas. La predicación de Pablo era efectiva porque no solo entregaba el Evangelio, sino a sí mismo también sus propias vidas, y lo entregaba por amor, porque habéis llegado a serlos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Pablo reconocía su derecho de recibir apoyo de aquellos a los que ministraba, pero renunció voluntariamente a ese derecho para distinguirse de los misioneros de religiosas falsas. Pablo renunció a sus derechos y se puso un estándar más alto. Aquí notamos las marcas del ministerio de Pablo. Notamos la diferencia de Pablo y notamos la diferencia también de los otros. Dice aquí en el versículo 10 y 12, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportábamos con vosotros los creyentes,
así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino celestial. Vosotros sois testigos. Es impresionante que Pablo pudiera apelar libremente a su propia vida como ejemplo. Pablo no tenía que decir, por favor, no vean mi vida, vean a Jesús. Pablo quería que la gente viera a Jesús, pero también podía decirles que vieran su vida de Pablo, porque el poder de Jesús era real en la vida del apóstol Pablo. Y dice nuestro texto, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, que anduvieses como es digno. El apóstol Pablo vivió justa, irreprensiblemente, pero también le dijo a los tesalonicenses que debían vivir de la vida de la misma forma. Podía decirles que debían andar como es digno de Dios, porque su vida y su mensaje eran consistentes. Estas son las marcas del ministerio del apóstol Pablo. Y notamos la diferencia de un apóstol y que no es un apóstol de Jesucristo. Un apóstol de Jesucristo no busca la gloria de los hombres, no busca la economía, sino él aprende a dependerse de Dios. De la misma manera, nosotros siempre debemos buscar la gloria de nuestro Dios, no de los hombres. Y también debemos aprender a dependernos de Dios y preocuparnos por su pueblo. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Hermanos, entonemos el himno número 389. Gracias, Dios, tú nos inundas con tu amor. Himno 389. Al terminar, recibamos la bendición apostólica y concluiremos nuestro culto entonando la doxología 430. A Dios, el Padre Celestial. Gracias Dios, tú nos inundas con tu amor. Gracias Dios, tú nos inundas con tu amor. Cuando tu palabra llega a nuestro corazón, gracias Dios, tú nos inundas con tu amor. Gracias Dios, tú nos alumbras con tu luz. Gracias Dios, tú nos alumbras con tu luz. Cuando tu palabra llega a nuestro corazón, gracias Dios, tú nos alumbras con tu luz. Gracias Dios, tú nos visitas con tu paz. Gracias Dios, tú nos visitas con tu paz. Cuando tu palabra llega a nuestro corazón, gracias Dios, tú nos visitas con tu paz. Gracias Dios, tú nos impartes tu perdón.
Gracias Dios, tú nos impartes tu perdón. Cuando tu palabra llega a nuestro corazón, gracias Dios, tú nos impartes tu perdón. Gracias Dios, tú nos otorgas tu poder. Gracias Dios, tú nos otorgas tu poder. Cuando tu palabra llega a nuestro corazón, gracias Dios, tú nos otorgas tu poder. Recibid la bendición, mis queridos hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros hoy y siempre. Amén.